noches comenzamos un nuevo martes de Alerta AS. Esta jornada, como cada martes, junto a Monty, junto a Salfate, junto a Lama, junto a Carlos Gutiérrez también, que nos va a guiar justamente en este entender historias, en estos puzzles policiales. Y justamente de historias queremos hablar martes a martes. Y lamentablemente tú, en tu casa, tienes la historia, un ser amado, un ser querido, un familiar que está desaparecido y que no han podido encontrar. Tal vez un femicidio, lamentablemente, un homicidio, lamentablemente, que no ha sido resuelto. Sientes que las fuerzas policiales no te toman en cuenta, que la prensa no te está dando el espacio que tú requieres. Escríbenos a la cuenta asisomos@lared.cl. Queremos ser un puente con tu historia, querer ayudarte. Justamente, de hecho, hoy día, amigos míos, vamos a estar conversando con Teresa Rojas. Teresa Rojas, ella es hermana de un hombre de más de 50 años que desapareció hace ya casi 2 años. La policía está archivando su caso, está cerrando su caso y no hay ninguna pista de la desaparición desde abril del año 2019. Más adelante vamos a hablar con Teresa, pero vamos a comenzar, Salfate, justamente con un caso que ya lo decíamos antes de arrancar este programa. Nos duele nuevamente. Estamos hablando de, por lo bajo, un crimen de odio por el solo hecho de ser mujer. El caso de Damaris Melinier, esta joven de 19 años que fue asesinada con 20 semanas de embarazo. Poco más de 2 meses lleva el año 2021 y el número de mujeres asesinadas en nuestro país pareciera que ya quisiera superar el triste récord del año pasado. La estamos viendo, Damaris Melinier, 19 años, que desapareció el reciente 1 de marzo en la región de la Araucanía. Esta joven muchacha que tenía un buen noviazgo, querida, hermosa por su familia y que estaba con varias semanas de embarazo, completamente dichosa de lo que se vendría por delante con esta familia que junto a su pareja estaban construyendo, desaparece este día, el primer día del mes aún en vigencia, cuando ella, trabajando en un supermercado, a eso de las 2, de las 3 de la tarde, decide tomarse su correspondiente hora de colación. Hora de la cual jamás regresa a trabajar y por supuesto tampoco llega a su hogar, lo que inmediatamente enciende todas las alarmas, asumiendo de parte de la familia una presunta desgracia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una muchacha que claramente es tremendamente rigurosa, bien portada, atañida a sus horarios y claramente cuidándose producto de este embarazo. Afortunadamente, gracias a una cámara, se logra ver que cuando ella sale la última vez que es vista es a propósito de esta cámara de seguridad en donde se le ve subiendo un automóvil Charad. Ahí la estamos viendo de color verde. Estamos viendo las últimas imágenes donde vemos a Damaris con vida subiéndose gustosa, confiadamente este automóvil, y gracias a eso es donde se le pudo, a propósito de una rápida investigación, a los pocos días poder entender qué fue lo que ocurrió. Carlos, una pregunta, y lo pregunto una vez más desde la absoluta ignorancia, pero con la urgencia de que cualquier civil se hace en estos momentos. Cuando yo tengo un automóvil con su patente, ¿por qué me demoro 3 días en llegar a ese lugar? ¿Y por qué no? Pucha, yo no sé si estoy creyendo demasiado en la tecnología. ¿Por qué no 2 horas, 3 horas en vez de 3 días? Esa es una muy buena pregunta para hacérsela a las policías y a los fiscales. ¿Por qué? Porque el vehículo marca Charad es un vehículo muy específico, es una marca y que no estamos hablando de un Toyota, un Honda, un Nissan, que está lleno de esas marcas y de esos colores, sino que es una marca muy específica que no sé si hay muchos vehículos de esa marca en esa ciudad. Y en ese color. Y en ese color, exactamente. El color también es muy característico. Sí, es un vehículo año ochentero, sacaron un nuevo modelo hace muy poco tiempo, pero igual sigue siendo una marca muy, no es muy comercial, entonces es muy específica esa marca. Y todo el mundo conocería el auto verde y Nueva Imperial tampoco es una ciudad muy grande en el sentido, no es Santiago, no es Temuco, entonces se podría haber localizado seguramente mucho más rápido. ¿Cuál es el tema de los procesos? Y es algo que está puesto en el proyecto de ley de desaparecidos, que personalmente nos encargamos de ponerlo, que en menos de 24 horas la Fiscalía y la Policía tiene que hacer diligencias. ¿Qué pasa? Cuando la policía sabe de que existe esta desaparición o esta presunta desgracia, como se llama todavía, una presunta desgracia, la policía recibe esta denuncia pensando en que el policía, y sacándonos todos los prejuicios que hay producto de las malas acciones de casos anteriores, pensando en que el carabinero o el detective hace bien el trabajo, recibe la denuncia, no discrimina a la familia y acoge bien la denuncia
él tiene que informar de inmediato al Ministerio Público de esa desaparición. Y el fiscal o la fiscal es el que tiene que hacer estas diligencias. Si es fin de semana, si es otro día no hábil o en horas no hábiles, seguramente va a tardar un poco más este proceso. Y eso es el proyecto de ley de desaparecidos, lo borra inmediatamente y da lo mismo si es sábado, si es viernes, si son las 3 de la mañana. Tiene que hacerse todo tipo de diligencias en menos de 24 horas. Y eso es muy importante porque esa patente o ese dato del vehículo lo hubiéramos tenido mucho antes. Y esa es la diferencia de haber encontrado a una persona quizás incluso viva. O sea, ahí puedes hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente. Hablando de leyes, me gustaría hacer una referencia a la actual ley de femicidios que tenemos, que considero que cada vez se queda más corto, porque lamentablemente, si no se comprueba, por ejemplo, de que Damaris tenía una relación, como se dijo por ahí, con este homicida o femicida, no se puede calificar su muerte como femicidio, ¿ya? Y eso es grave, porque finalmente hoy día hay una ONG, digamos, que se llama Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, que lleva un conteo sobre los femicidios que se han registrado durante cada año, ¿cierto? Ellos van rigurosamente todas las semanas actualizando esta información, estas cifras, y actualmente la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer cuenta 10 femicidios, donde se incluye efectivamente el de Damaris. Sin embargo, el CERNAMEC lleva un conteo hasta la fecha, desde que comienza este año 2021 hasta hoy, solamente 7 femicidios. Entonces yo creo que partiendo por un tema legal, todavía estamos súper al debe, porque como lo hemos contado en otros programas, debería existir la ley de feminicidio. Cualquier crimen que se cometa en el contexto de violencia de género tiene que ser considerado como un feminicidio. Y lamentablemente aquí estamos en desventaja ante la ley. Ahora, dicho eso, quería preguntarte, Carlos, si tenemos antecedentes de este sujeto, porque se dice que él ocupaba precisamente este auto verde para poder hacer traslados dentro de Nueva Imperial y que de hecho este sujeto era visto casi como un buen sujeto, como un buen vecino que quería ayudar porque en épocas de pandemia se reduce el transporte público, entonces él ponía su auto a disposición para poder trasladar a la gente y por eso también se dice que Damaris no habría dudado en subirse a este auto porque ella conocía o ubicaba al menos a este sujeto. ¿Qué información tenemos de él? Sí, mira, yendo un poquito más atrás en relación al punto que tú hablabas del feminicidio, yo creo que sí, estamos al debe, el país está al debe, porque el feminicidio es un delito que está tipificado internacionalmente. No es que se le ocurrió a México o a Venezuela o a Argentina o a Perú o a Bolivia o a Estados Unidos, sino que ese delito, el feminicidio, existe. Lo que pasa es que Chile no está actualizado y es lo mismo que pasa con que pasaba con la ley de desaparecidos, el proyecto de ley original que presentaron muy bien las familias y después se fue modificando para tener una legislación actualizada en base a los marcos internacionales también que regulan las desapariciones, las Naciones Unidas, los tratados internacionales. Entonces, en este caso también hay que hacer lo mismo, en el sentido de que la regulación de las leyes que existen hacia la violencia contra la mujer debe existir en la tipificación y debe existir el delito de feminicidio, porque en este caso, si bien es cierto, este imputado no es familiar, no tenía una relación con esta persona, con Damaris, pero sí lo conocía, sí existía esta situación. Hay una confianza de por esta medio. Confianza. Y esa confianza también el Código Penal la tipifica como un delito de homicidio calificado, porque él abusa de esa confianza y comete este delito. Entonces, hay que ver también, y sería importante que las policías y el Ministerio Público revise también si este señor, porque él comete un delito sexual y un homicidio. Entonces, normalmente estas personas que cometen ese tipo de delitos pueden haberlo cometido antes o pueden cometerlos después. Entonces, a lo mejor a todas estas personas que él trasladaba en el viaje, podría, y quiero ser muy responsable, por eso hablo el condicional del podría haber cometido otros tipos de abusos que nosotros no sabemos, ni está denunciado aún, y a lo mejor Damaris se dio cuenta que estaba tratando de abusar de ella, se trató de defender y le costó la vida finalmente. Y estamos presumiendo que podría haber sido así. Tenemos una declaración de Paola Varela, quien ella es la fiscal, que nos explique, nos da cuenta
de cómo fue realizado el hallazgo. En este punto quiero decir que la pregunta que le hice a Carlos tenía que ver con respecto con la prontitud y que es parte del gran proyecto que nuestro querido compañero de trabajo ha presentado en lo importante que son los minutos luego de que una persona desaparece. Esto ha sido celebrado, de cierta manera, como con la prontitud que esto ha sido resuelto. Sin embargo, si se hubiera hecho en el tiempo de lo que apela al sentido lógico que se pregunta a cualquier ciudadano, quizás se hubieran evitado 2 crímenes, el del abuso de esta niña y también por su posterior asesinato. Así nos cuenta la fiscal cómo fue finalmente hallado el automóvil y claramente el único imputado en este caso. Pudimos obtener el paradero del vehículo y también la identidad de su propietario. Con ello se solicitó una entrada de registro voluntario a este domicilio para efectos de realizar pericias principalmente, el que fue negado por el hoy imputado, y con ello se solicitó una autorización judicial a la jueza de turno del Tribunal de Garantía de Nueva Imperial, con lo que procedimos a ingresar al lugar y se efectuó una revisión en un pozo que existía en dicho inmueble. Trabajo que fue realizado por la BOCAR con personal de OS9 y fue un arduo trabajo para el día de hoy, aproximadamente a las 6 horas de la madrugada, tener los primeros antecedentes del hallazgo, lamentablemente, del cuerpo de la víctima en ese lugar. Ahí está el detalle completo del hallazgo del vehículo, que termina siendo la pista clave para poder dar con este homicida. Hablábamos anteriormente respecto, hoy día homicidio calificado, explicábamos lo del femicidio, feminicidio. Me imagino que todo esto irá de la mano, incluso lo que hablaba Carlos respecto de mirar hacia atrás, hay más gente desaparecida o más gente que haya recibido algún tipo de abuso, tiene que ver, me imagino, con los 4 meses que eran de investigación. Porque entendemos que ya sabemos, el estar confeso, ya sabemos lo que pasa aquí. Me imagino esos 4 meses incluso son para establecer si realmente, con pericias telefónicas, existía algún tipo de relación entre ambos, más allá de este conocimiento, ya entendiendo que Nueva Imperial es un lugar pequeño y además un tipo que presta un servicio de ese tipo ahora, es conocido por todo el mundo. Sería peor para él en todo caso, ¿eh? Exactamente, por eso digo, me imagino que esos 4 meses, que suena mucho, cuando pareciera que está resuelto el caso, como dicen 4 meses de investigación, me imagino que es para establecer ese tipo de líneas, ¿o no, Carlos? Sí, para saber si actuó solo, si actuó acompañado y saber qué otros antecedentes hay, porque igual es diferente o es extraño que una persona que sea tan buena con la comunidad, que siempre está apoyando a la gente, de un día para otro tenga un momento de desquicio y toma a Damaris y la asesina y después la entierra. Entonces, eso es bastante poco común, es decir, el tipo sabía lo que estaba haciendo, estaba preparado, él tenía, en ese momento estaba todo esto premeditado, generó o hizo la excavación previamente o la hizo después de haber cometido el ilícito. Todo eso se tiene que quedar claro para saber la intencionalidad que tenía. Incluso, perdóname, el video cuando recogen el supermercado, que sería saber que sale a las 2 de la tarde, pasar justo por ahí para poder llevarlo. Absolutamente. Mira, podemos retroceder un poquito y explicar cómo fue este proceso, porque hasta ahora nos habíamos quedado en el video. Como que nos saltamos a la pena, pero el proceso entre que llegan y cómo identifican a este caballero. Ya, excelente, Michael. Esto va a ir con una pregunta, Carlos. Mira, ¿qué es lo que sucede? Una vez que ven que el video registra este automóvil tan particular con su placa patente, a la cual, sin ningún problema, con toda la inocencia, Damaris se sube a este vehículo, los policías llegan al domicilio del dueño de ese automóvil. Ok. Cuando entran, confirmado, ahí está estacionado el automóvil, tocan la puerta, empiezan a investigar, le dicen, no, ya sabe que estamos buscando a esta muchacha desaparecida, todo lo demás, la última vez que se le vio subió a su automóvil. Y ahí él empieza así como un medio nervioso, contradictorio y todo lo demás. Entonces comienzan los carabineros a revisar el lugar y encuentra que él está excavando ya una fosa bastante profunda, ¿cierto? Que decían que iba a llegar hasta los 5 metros aproximadamente, que no es menor, digamos, o sea, es harta pega. Harto. Ok. Y ahí él le pregunta, ¿y usted por qué está haciendo esto? Entonces él le dice, no, lo que pasa es que necesito enterrar un animal muerto. Entonces, por el problema de composición, estoy haciendo esta fosa para este animalito, digamos que uno de los que yo tengo.
Y ahí de repente comienzan a presionarlo más y ahí se dan cuenta de que Damaris efectivamente ya está enterrada en una fosa similar que era previa a que finalmente él pretendía ocultarla para siempre y sepultarla en este nuevo agujero que había hecho en el pozo. Esta es la pregunta. Cuando él confiesa, porque está el cuerpo, ya no hay nada que hacer, tiene una evidencia en video, etcétera, etcétera, y él comienza a deslizar que él tenía una relación con Damaris, que es poco conveniente para el caso, porque ahí ya sería un feminicidio si es que comprueban de que ellos tenían, por ejemplo, una relación paralela con su proleo. A esto voy, Carlos, que si este hombre se saca el pillo, verdad o mentira, de que tenía una relación con esta muchacha, es como en su cabeza él piensa que por tener un pololeo con Damaris pasó algo que le permite a él quitarle la vida. Es como que en su cabeza se está armando una justificación a partir de una mentira y donde él cree que bajo ciertas circunstancias un hombre puede matar a su pareja. Esa es mi deducción. Sí, eso es lo extraño. Y es más, yo haría otra deducción. A ver. ¿Realmente tenía un animal muerto? ¿O estaba preparando otra tumba para otra víctima futura? Sí, porque ya estaba Damaris ya. Pues ya Damaris ya estaba, ya la había dejado en un... Estaba con un pozo ella. Exactamente, estaba en un pozo. Y él estaba haciendo otro pozo o otra excavación en otra zona para, según él, depositar otro animal muerto. Carlos, perdón, pero espérate. Perdona, Mike. Es una duda de esas que saltan y no... Cuando se encuentra una persona que fue enterrada en la propiedad o sea, no sospechoso, el imputado en este caso, ¿cierto? ¿Se revisa la propiedad completa? Imputado confeso. ¿Se hace una revisión completa de todo el suelo? Se tiene que perizar completo. Se tiene que revisar completo. Porque la inhumación ilegal es un delito. Es decir, enterrar a alguien en el patio es un delito. La pena no es muy alta, pero es un delito en sí. Pero obviamente tienes que perizar completo para saber si hay manchas de sangre, si hay algún tipo de acción u otro tipo de evidencia biológica, si es que existe otra evidencia u otra persona que esté desaparecida en la zona, porque si él pudo hacer o tuvo ese comportamiento con Damaris y realizó esa acción, nadie puede decir que no lo haya hecho antes o lo estuviese pensando hacer nuevamente. Y ese es el perfil que tienen que observar y ver los psiquiatras para hacer el análisis de este personaje, porque no sabemos de qué era capaz de ser. Exacto. Porque ¿para qué estaba acabando un segundo pozo? Ahí estamos viendo imágenes justamente del lugar del hallazgo mientras se están realizando todas las pericias. En este caso estamos hablando, Carlos, de una chica de 19 años que desaparece el 1 de marzo. Podríamos decir, así a vuelo de pájaro, a simpleza, que a la policía, a la investigación de alguna forma le tocó fácil el camino al tener este supermercado con estas cámaras de seguridad. Tenían las cámaras y ahí empiezan a hacer el recorrido y aún así se demoraron estos días que decía Salfate al principio que uno no entiende muy bien por qué se demoran 3 días en llegar a la casa y no se demoran 2 horas. ¿Qué pasa si Damaris, como muchas otras mujeres tal vez, no trabajaba en ese supermercado y trabajaba vendiendo en un almacén de la esquina? Trabajaba en una zapatería de la esquina, donde no existen cámaras de seguridad, donde no se tiene este registro del vehículo, porque hoy día tenemos el vehículo como la pieza clave, la pieza que llega justamente, que nos lleva a Luis Salas y Luis Salas confiesa. Tenemos eso. ¿Qué pasa sin ese video? ¿Cuál habría sido el camino a seguir? Porque probablemente y lamentablemente hay muchas personas que tienen hoy día a sus seres queridos desaparecidos porque no había un supermercado con una cámara, porque no había un horario fijo. ¿Cuál es el camino que tendría que haber seguido la policía, la investigación en ese caso? ¿Cómo sale? Yo me imagino lo peor. Yo pienso que estaríamos hasta los 8 años hablando de esto. Es que probablemente este caso habría sido como el de Fernando, ¿no? Tomando en cuenta además el embarazo, estas coincidencias que parten en el alma. ¿Cuál habría sido el camino en ese caso? Mira, yo te pongo el caso de el caso de Fernanda Maciel, que acuérdense que en la fiscalía se perdió ese video clave, estuvo 6 meses perdido en la fiscalía. ¿Va a haber sanción por eso? Debería haber sanción ya, eso fue hace rato ya. Yo me imagino que tiene que haber hecho un sumario, me imagino que tiene que haber habido algún tipo de sanción administrativa a la persona que hizo perder o desapareció ese video en la fiscalía. Se supone que la fiscalía no se puede perder la evidencia, para eso está. Si la fiscalía pierde evidencia, mejor cerramos por fuera. Claro. Pero acá que se hace triangulación Imagínate, que es el mismo caso de las muchachas de alto hospicio. Este caso es muy parecido. Las muchachas de alto hospicio, las estudiantes,
el homicida que ya está condenado, psicópata de el psicópata de alto hospicio, él también las ofrecía en su colectivo llevarlas al colegio cuando ellas iban a clases. Colectivo ilegal. Era un colectivo ilegal. Igual que este. Exactamente. Y pasó, es lo mismo. Si tú ves, es el mismo escenario. ¿Qué es lo que pasó? No habían cámaras de seguridad, nadie tomó en consideración absolutamente nada y pasó hace más de 20 años y seguimos con las mismas políticas en las policías o las mismas prejuicios que tienen discriminatorios de víctimas. Vuelvo a insistir, afortunadamente, en este caso, tal como tú lo decías, Mike, cámaras de seguridad, trabajaba en un supermercado y se pudo identificar el vehículo rápidamente y el imputado afortunadamente confiesa también. Claro. Y eso obviamente facilita el poder de el trabajo de las policías. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de Pascal Alvarado o de Paola Alvarado, que son dos muchachas que están con imputados, detenidos, confesos de los crímenes, pero ellos no quieren decir dónde están los cuerpos? Entonces, ¿por qué te preguntaba esto, Carlos? Y tú repetiste muchas veces en tu explicación la palabra gracias a que estaban las cámaras, gracias a que confesó. O sea, hoy día uno como ciudadano a pie podría decir el cuerpo de Damaris Meliñir se encontró gracias a que existía una cámara, por fortuna, no por un protocolo eficiente en la búsqueda de las personas. Y creo que eso es lo que nos deja de repente como reflexión este tipo de cosas, que no hay un protocolo certero y concreto. Y por eso estamos en un país donde hay tantas personas desaparecidas, y lo vamos a conversar más rato justamente con Teresa Rojas, que lleva casi 2 años buscando a su hermano, porque no tuvo la fortuna, imagínate lo que tenemos que decir ahora, la fortuna, la gracia de tener una cámara de seguridad en ese lugar, porque parece que los protocolos no están funcionando para ningún lado. Es que ese es el problema, porque los protocolos se basan en seguir pasos en el sentido de que busque la cámara de seguridad, no hay cámara de seguridad, no puedo pasar el paso 2 porque no tengo paso 2. Así de simple, o sea, puede obviamente haber otra información de tomar declaraciones, etcétera. Pero nos quedamos en eso, nos quedamos en estos cuadrados, redondo, chuta, me perdí. O sea, aquí se me acabó el escalón, no puedo seguir, no hay más información. Archivamos caso. Y ese es el problema. Los policías no se han especializado como corresponde en investigación de búsqueda de personas desaparecidas. La fiscalía, no hay un fiscal experto en buscar personas desaparecidas. Y eso se propuso en el proyecto de ley. Lamentablemente el gobierno no lo aceptó y lo eliminaron por un tema de recursos, que era crear, y el ideal es crear una unidad única de desaparecidos que esté integrada por el Ministerio Público con fiscales especializados que ingresen al Ministerio Público y cuando se vayan del Ministerio Público por X motivo, dejen la unidad, pero estén toda ahí la vida. Que estén los policías especializados de Carabineros e Investigaciones trabajando en conjunto. No necesitamos peleas entre policías, sino que trabajando en conjunto se especialicen, nazcan en esa unidad y se retiren en esa unidad. Que sean expertos en buscar gente desaparecida. Solo una pregunta antes de darle la palabra a nuestra Monty. Y es que cuando nosotros vemos el caso Tomasito y vemos 13 autos de la PDI y todo lleno con 4 pasajeros, digamos, de la Policía de Investigaciones y Carabineros, gracias a eso, digamos, más o menos se pudo resolver y tampoco tan rápido. Pero cabe suponer que si están todos ahí, no están buscando a las otras personas. ¿A qué voy? Si es que hubiera especialistas, podría haber una mejor administración para que alcance a encontrar a todas las personas que desaparecen. Que debe ser un montón. Porque si todos le dedicaran lo que pasó con Tomasito, me dedico a uno y dejo 20 afuera, ¿no? O sea, ese es el problema, está mal administrado eso. O sea, imagínate que ni siquiera existe una base de datos unificada entre Carabineros e Investigaciones para saber realmente cuánta gente hay. Según Investigaciones, el año 2019 desaparecieron casi mil niños, 900 y algo niños. Según la cifra de Carabineros, son más de 3.000. Entonces, según Carabineros, 3.000, más la cifra de investigaciones son 900, casi 1.000 más. Entonces estamos hablando de casi 4.000, pero no sabemos cuáles son los nombres que se cruzan o que se repiten. Ese es el gran problema. Entonces, cuando salga este proyecto de ley aprobado, y esperamos que salga en este marzo a máximo abril,
porque es un proyecto transversal, aquí no es política, no es nada, sino que es la comunidad. Si sale, ahí se va a unificar por fin, de una vez por todas, el Servicio Médico Legal, Carabineros, la Policía de Investigación, el Ministerio Público, para saber realmente qué número más terrible, Carlos, y cuántos hay desaparecidos. Solo menores, no estamos hablando de adultos aún. Y esa unificación es la que hace tanta falta. Ahora, producto de la confesión de este sujeto, es que finalmente el Tribunal de Garantía de Nueva Imperial decreta estos 120 días de investigación, porque además considera un factor súper clave. Y aquí me quiero quedar porque finalmente esto es cuando uno dice la justicia tiene que tratar los casos con perspectiva de género, porque aquí vemos que es un hombre que actuó sobre seguro, que es un término que también conocimos a raíz del caso del pequeño Tomás Bravo. Es un hombre que producto de su contextura, producto de su fuerza como hombre, actúa sobre una mujer que era bajita, menudita, más encima estaba embarazada. O sea, claramente es una mujer que está en desventaja para poder defenderse. Entonces, eso es lo que la justicia tiene que empezar a mirar también, que estos crímenes tienen que ser condenados con todo el peso de la ley. Porque así tiene que ser, o sea, ¿hasta cuándo? Y eso también genera como esta sensación de impunidad a tantos hombres que se atreven a comer estos actos de violencia, llegando incluso a provocar la muerte, porque sienten que no pasa mucho. Entonces, esa es la sensación que como mujeres nos queda, esa desprotección. Y quiero también hacer otro punto. Hubo un llamado anónimo, estuve investigando ahí en algunos medios de prensa, en donde se decía que gracias a un llamado anónimo de unos vecinos que ven que este sujeto está cavando esta fosa, es que también se logra llegar a ese lugar. Entonces también me parece muy importante que nosotros como sociedad civil, como vecinos, también estemos alerta y que nos atrevamos a hacer esas denuncias. Porque como tú bien decías, Carlos, y lo hemos conversado otras veces, ¿de qué sirve denunciar? Bueno, sirve de mucho. Por lo menos que sirva como estadística. Sabemos que el proceso tiene un montón de falencias, pero cuando uno no comunica las cosas no existen. Entonces después, cuando llega fin de año y Carabineros o PDI tiene que hacer, ¿cierto?, un balance de todo lo que ocurrió. Yo no sé si se hace una vez al año o no, pero bueno, es por poner un ejemplo. Sí, no, mira, la verdad es que han habido menos denuncias que el año pasado, entonces estamos regios, vamos para arriba, vamos mejor. Pero no necesariamente es así. Pasa también que las mujeres no nos atrevemos a denunciar. En los últimos 10 años solamente 1/3 de los casos de femicidios fueron a través de una denuncia previa. Entonces, eso también es lo que da mucha impotencia a Carlos. Vamos a seguir hablando de eso, la reflexión de Carlos, los antecedentes además forenses que hay en el caso de Damaris Meliñir, embarazada de 20 semanas. Pero también ya lo anunciamos, más adelante en el programa vamos a conversar con Teresa Rojas. Teresa lleva casi 2 años buscando a su hermano. Siente que hay una especie de discriminación, que la justicia ha actuado de manera distinta con su caso versus el de otras personas. A 2 años ella no sabe dónde está su hermano. Todo eso y mucho más. Seguimos en Alerta S después de esta pausa. Esta noche de Así Somos seguimos haciendo Alerta AS, estamos revisando el caso de Damaris Meliñir, lamentablemente asesinada, su cuerpo encontrado el pasado 4 de marzo en la comuna de Nueva Imperial, un hecho que todavía se está investigando. Sabemos que hay un autor confeso, ¿cierto?, Luis Salas. Hay 120 días para investigar este caso, establecer las responsabilidades y condenar finalmente a quien haya estado detrás de este crimen. Tremendamente doloroso. A mí como mujer se me parte el alma de ver tanta maldad. ¿Cómo una persona puede ser capaz de abusar de esa manera de su poder, de su condición, de creerse dueño de otra persona al punto de quitarle la vida? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos hoy día. ¿Podemos seguir caminando tranquilas por la calle? ¿Podemos seguir confiando en la gente que se viste de buena persona, que te quiere ayudar, por ejemplo, que es como lo que hemos conversado durante este capítulo, y que finalmente termina siendo tu homicida? Eso yo encuentro que todavía hay tanto por hacer, hay tanto que hacer en la prevención y en el castigo también.
Sí, tú sabes, Monty, que en el fondo lo que nosotros estábamos acostumbrados, que nos recordábamos cuando éramos chicos, es que el delincuente o el ladrón andaba con un antifaz y la típica bolsa con el signo peso, que es la caricatura del delincuente. Sí. Ahora los homicidas son personas conocidas. Sí. No tienen la cara mala, ni la cicatriz en la cara, ni nada de eso, sino que son gente cercana. En el caso de Damaris, así como en el caso de Fernanda Maciel, eran personas conocidas. En el caso de Fernanda Maciel era su amigo, el vecino de al lado de años, y le quita la vida y el tipo ya está confeso. Entonces... Perdón, Carlos, perdón, no sé si esto existe esta figura de la ley, pero yo entiendo lo que estás diciendo. De hecho, me parece que es la comparación y lo que pensamos todos, que ellos sí se conocen, o sea, se conocen sin duda, sí, pero que tiene que haber algún vínculo un poco más. No estamos haciendo una relación amorosa ni mucho menos, pero que se veían mucho o se conocían mucho más de lo que pensamos. Pongamos el caso al revés, y yo no sé si esto existe dentro de la ley. Pongamos el caso que este es un tipo que sabía quién era, ellos se conocían de ole y chao, pero finalmente el tipo la espía y la está siguiendo. Porque, perdóname, es bastante llamativo que ella salga a su horario de colación y justo pasó él en auto. Mira la casualidad, y le ofrece llevarla, como sabiendo que necesita ir a algún lado, además. O que no come o que no toma su hora de almuerzo cerca de su lugar de trabajo. Entonces, existe esa figura de un tipo que posiblemente durante un tiempo la siguió, la espió, conocía su rutina, y después ocurren los hechos que ya sabemos. ¿Existe esa figura dentro de la ley? ¿Alguien podría tratar de buscar por ahí, encauzar el caso? Sí, es que esa es la alevosía o es el conocimiento o el abuso de la confianza que puede tener una persona. O sea, es una persona que siempre tiene el contacto, él genera esta relación de conocimiento, o sea, se conoce, no es una persona desconocida, pero el tipo tiene que haber hecho seguimiento de ella sí o sí para poder saber cuáles son los movimientos, saber que siempre salía a almorzar sola, y le ofrece ayuda. Hoy te llevo a almorzar, porque sabía que no almorzaba ahí, sino que se iba a otro lado. Yo creo que esto no es casualidad. El tipo tiene que haberla seguido y tiene que haberla visto y se obsesionó con ella hasta que le quita la vida. Atención con el siguiente titular. Ya lo habíamos adelantado, pero esto claramente lo confirma, y entender cómo era el vínculo con respecto a esta información de parte de la familia de Damaris. Atención, dice así, esto nos llega desde Publimetro y dice lo siguiente. El dato que impacta en el caso de Damaris Meliñir. La joven habría estado embarazada de al menos 20 semanas. El protegido comentaba de que hace muy poco se había enterado, que ella le muestra un test de embarazo y que más o menos ellos entendían que estaba en su tercer o cuarto mes precisamente previo a ser madre. Claro. Ojo, un dato para que la gente, antes de que se haga cualquier tipo de pregunta o que empiece a arrojar hipótesis, digamos esto podría ser que no sé qué, la verdad es que ella está felizmente emparejada con su novio, quien ha tristemente dado sus palabras exigiendo justicia, digamos, frente a las cámaras de todos los noticieros de nuestro país. Y ellos tenían la intención de irse a vivir juntos muy pronto, claro, a propósito del hijo que venía de ambos. Eso claramente aumenta las penas en este hombre, ¿no? De Luis Sala, ¿no? Porque estamos hablando de varias cosas acá. De alevosía, a ver, secuestro casi. Porque en algún momento ella se quiso bajar y él dijo, te obligo a estar acá en el auto o donde sea. Asesinato, abuso, que la haya enterrado y que por culpa de eso también haya muerto la vida que llevaba en su vientre. O sea, yo así de vuelo de pájaro veo que hay 5 razones para que este hombre por lo menos se pudra en la cárcel, ¿no? Sí, vuelvo a insistir, este caso lamentablemente se parece mucho al caso de Fernanda. Es las circunstancias lamentablemente muy parecidas. Y sí, con todos esos delitos... estaban las mismas cámaras. Y esto se demoró 3 días. Y lo otro, más o menos, debe haberse demorado lo mismo, ¿no? Lo de Fernanda debería haberse demorado... Bueno. Si sabían que iba a estar en el mismo lugar, el mismo día o al día siguiente deberían haber ido a buscar esa bodega y dar la vuelta. Pero bueno, pasó 1 año y medio hasta que la encontramos. Ese tiempo no se lo vuelve nadie a la mamá. No, claro. Y eso es inmencionable y eso es un error garrafal que cometió la policía de Carabineros en la sección de búsqueda de personas. Y no se van a poder sacar nunca más esa mancha del error, ni la fiscal Varas tampoco, el error que cometieron con Fernanda Maciel. En este caso puntual, el tema es ese.
Aquí pasa a ser homicidio calificado por eso. O sea, obviamente tiene que condenarlo un juez, pero se están tipificando y se están encontrando todos los elementos para poder tipificarlo. Y eso es cadena perpetua, 40 años sin ningún beneficio en la cárcel. Perfecto. Carlos, la familia, el padre de Damaris y también su hermana han hablado con diversos medios de prensa y ellos creen, sienten que no es solamente uno el involucrado. Ellos han hablado de que piensan que deben haber más personas involucradas. En este caso, cuando ya se tiene a un supuesto autor confeso, ¿cierto? Uno tendría que creerle porque va a decir, ya, ¿para qué se va a culpar de algo que tan horrendo que no cometió? Exacto. ¿Se para ahí la investigación o estos 4 meses que ya nos decía Salfate hace un rato tienen que ver con buscar posibles cómplices, tiene que ver con buscar otras pistas? Porque cuesta entender 4 meses de investigación para algo que ya tendría que estar un poco más claro y condenar de manera más rápida a la persona. Claro, está el cuerpo, está el culpable, está el condenado confeso de alguna forma. Sí. Técnicamente, y lo que corresponde es que no quiten ninguna hipótesis salvo que éstas se vayan cayendo debido a que no hay evidencia que las pruebe. Es decir, si ellos creen que hay una segunda persona u otra persona involucrada en el caso, es una hipótesis que hay que investigar siempre, eso es lo adecuado, siempre hay que investigar, pero si se ve que en la cámara de seguridad en el vehículo está solo, en la casa no hay otra evidencia, en el cuerpo de Damaris no se encontró nada, en el servicio médico legal las pericias que se hacen ahí tampoco encuentran nada, se cae esa hipótesis de la segunda o tercera persona y obviamente esa hipótesis ya no tendría validez y el enfoque sería solamente esta persona. Pero para eso hay que agotar y ver que esas hipótesis no son plausibles. Pero Carlos, en todo esto, a ver, porque hablábamos de que podía existir una relación más allá de que se conocieran. Todo esto dentro de otra hipótesis que me imagino que debe manejar la Fiscalía. Se pide en todos los casos la triangulación de los teléfonos para ver si había algún tipo de contacto a través de WhatsApp o tipo mensajería o... A lo mejor le pidió que la trasladara. Claro, por eso a eso voy. Se piden siempre, que lo llamó. porque sí, son 4 meses y se entiende que es un trámite que no es rápido. Sí, el ideal es que se pida y que se pida el tráfico de llamadas. Es decir, Damaris a quién llamó por teléfono, cuántas veces y sale todos los números telefónicos. Y de Luis Salas también. Y el del imputado también. Entonces se cruza esa información y se ve si realmente conversaban frecuentemente o derechamente no. Que para el caso solamente una casualidad. Claro, pero exactamente. Pero se podría averiguar si Luis tenía contacto con otras personas y efectivamente... Después de haber cometido el delito. O previo para la organización del delito. Ahora, en esa misma Lama decía, eso se demora. ¿Cachai? ¿Cuánto se puede demorar? Porque me van a perdonar, yo llamo a una compañía de teléfono y la compañía de teléfono tampoco se demora mucho hasta donde yo sé pasarme el tráfico de llamadas. Pero tú eres el cliente, en este caso es distinto. Sí, pero acá estamos hablando... es que esas son las cosas que no logro entender. Ayuda un poco, pero... A un banco le cuesta menos averiguar tus datos que la policía. No, estamos hablando de un homicidio, o sea, ¿cuánto? De un homicidio por lo bajo, de un feminicidio, para empezar a hablar la palabra más allá de lo legal. ¿Cuánto se puede ir a demorar ese proceso? El proceso es relativo. ¿Cuándo lo pide Fiscalía? La Fiscalía tiene que solicitarlo. La Fiscalía tiene que enviar un oficio a la compañía telefónica o, si no sabes de qué compañía es, le envía el mismo oficio a todas las compañías telefónicas, individualizando los números de teléfono y diciendo, necesito el tráfico de llamados entre tal y tal fecha de este número de teléfono o de estos números telefónicos. Y eso se hace. Y la compañía, al recibir esta información, tiene la obligación de entregarlo a la brevedad posible. Si lo puede entregar durante el día, tiene que hacerlo. Es rápido entonces. Es relativamente rápido. Sí, sí, es meterse al sistema computacional e imprimir toda la información, pero no es más allá, en el peor escenario, de una semana. No es más allá que eso. Sumándome a la pregunta de Mike, que tenía relación con estos 120 días que se pusieron como investigación, tiene que ver también con indagar en la vida personal o quizás también profesional de este personaje, porque según los antecedentes que se han dado a conocer a través de la prensa, él llevaba recién 1 año en Nueva Imperial. O sea, no es una persona que haya vivido ahí toda su vida, es una persona que está como recién llegada al lugar. Es una persona que también era muy conocida en Talca. Oh. Por lo tanto, yo creo que también, y quiero que me lo aclares, Carlos, cuando pareciéramos estar ante un caso que tiene una explicación bastante lógica y rápida, según su declaración, donde él atribuye su participación en el delito, pero también esta investigación pretende comprobar si efectivamente este sujeto, por ejemplo, habría cometido un delito similar en otra parte del país, porque también tenemos que
juzgarlo por todo lo que haya podido cometer previo a este también delito. Sí. O sea, 64 años, ¿no? Claro, o sea, este personaje pudo haber tenido un pasado delictual bastante complejo y que se desconocía hasta ahora. Exactamente, como lo hemos visto, lo vimos recién el viernes pasado y lo vamos a ir viendo los viernes con los asesinos en serie. Los asesinos en serie no se hacen de un día para otro. Claro. Y cuando cometen el primer crimen, después necesitan cometer el otro porque es un problema mental que ellos tienen. Sí. Entonces, no es que no sepan lo que están haciendo ni puedan diferenciar el bien y el mal, sino que es una necesidad que ellos tienen en ese sentido. Entonces, sí, eso es súper importante. Necesitamos saber, y aquí empieza la Fiscalía, tiene que asociarse y tiene que empezar a cruzar información con la Fiscalía Regional del Maule para saber, primero, dónde vivía este imputado, entre qué años vivió en Talca, y saber en qué otra región pudo haber vivido y si es que en esos años cometieron o hubo algún crimen o alguna desaparición de unas características similares. Porque ahí podemos empezar a relacionar todo, y es lo que hay que hacer, y es lo que se debería hacer, es relacionar toda la información, porque afortunadamente, a diferencia de otros países, nosotros estamos relacionados y las instituciones públicas son nacionales, no son estatales ni locales, sino que es el Ministerio Público Nacional, es la policía, las dos policías son nacionales. Entonces el registro que tenga la policía en Talca o el Ministerio Público en Talca puede compartirlo con el Ministerio Público de Temuco o de que en este caso... ¿Pero se hace ese ejercicio? No, no se hace. Debería hacerse. Estamos hablando... Soy súper honesto en ese sentido. Por eso, estamos hablando del mundo ideal. De que en el mundo ideal, en una casi utopía para las fuerzas policiales nuestras, tendrían que ocupar estos 4 meses para tratar de ver si hay conexión con otros secuestros, con otros homicidios, con otros feminicidios, con otros homicidios. Exacto. En la realidad, eso no se hace. No, es súper poco común, porque ahí tienes que el detective o el carabinero que está investigando eso tiene que convencer al jefe, decirle, jefe, ¿sabe que hay un caso allá? Y el jefe, no, déjate molestar o trabajar. El fiscal lo mismo. No hay plata para eso, y ahí empiezan los problemas, no vamos a entrar en detalle, pero es así, lo viví varias veces estando en Carabineros y bueno, es así, ¿no? O sea, los 4 meses son un saludo a la bandera, básicamente. Estos 4 meses de investigación son más que nada para ver las pericias, y ese es el gran problema, que no se investiga más allá, es para ver las pericias que se pueden hacer y la información que se obtenga de Damaris para poder involucrar al imputado para llevarlo a juicio, pero nadie más allá pregunta, oye, ¿no les llama la atención que hace 2 años esta persona vivía en Talca? Oye, en Talca hay desaparecidos, oye, en Talca hay desaparecidos de estas mismas características, sí, hay 2 niñas desaparecidas que pasaba lo mismo, pueden estar relacionados, equipo especializado investigando eso. Entonces, se pueden ir destapando muchas cosas, pero niñas de alto hospicio, caso de alto hospicio, psicópata de alto hospicio, 20 años atrás, lo mismo. Estamos en Chile, en este año 2021 tenemos exactamente lo mismo. Monty preguntaba hace un rato respecto a aumentar las penas, que sean más rigurosas, más estrictas, y también trabajar en la prevención. Tengo esta pregunta como experto en la materia, Carlos, apuntando en la solución, o sea que esto no vuelva a ocurrir, sin más intención que eso. Claro. Como los números siguen aumentando de femicidio y de muertes en general, hombres y mujeres, niños también ahora se incluyen, sí. Después de que la horrorosa cifra que nos dijiste, la cantidad de niños que se pierden al año, o sea, eso hay que... 3.000. O sea, hay que hacer algo con eso. Hay institución de la ley. O sea, me refiero a que no haya algo casualidad. Perdemos el tiro. Entonces, la pregunta es, pareciera que las penas no disuaden a un próximo asesino de hacerlo o no. ¿Está en la prevención la solución? Que no me imagino cuál es, educación, no sé. Sí, es prevención, por supuesto, pero las mamás no pueden tener al niño enjaulado ni sacarlo... volvemos a lo mismo que hemos dicho siempre. ¿Por qué la gente común y corriente nos tenemos que enjaular y los delincuentes están en la calle? Hay que ser más persuasivos, las penas deberían ser más persuasivas. Hay un debate especialmente la pena de muerte, que algunos países dicen que no es persuasiva, otros dicen que sí, pero sí hay muchos países que no han impuesto pena de muerte para todos los casos, sino que solamente para delitos muy específicos, homicidio de menores, homicidio de mujeres, homicidios con violaciones, y a lo mejor podría ser el momento que deberíamos empezar a hablar de este caso o de esta posibilidad de poder traer nuevamente la pena de muerte al país, porque ya está en la mesa, ya hay que debatirlo, las autoridades tienen que debatirla, sea o no sea la opción.
hay que debatirlo, no hay que esconder la cabeza como las avestruces o tirar la basura bajo la alfombra, sino que ya el caso está ahí, ya están ahí los casos. Entonces yo creo que es el minuto de empezar a hablarlo. Y si esa no es la opción, presentar una nueva opción. Una opción mejor a esa. Ojo, que hace 11 años que no se pone un ladrillo para construir una nueva cárcel. A mí me da lo mismo lo que digan los números internacionales, que tenemos la mayor cantidad de presos por habitantes. Me da lo mismo, si hay que tener 50.000 cárceles más, hay que meterlas porque son delincuentes. Hay muchos chilenos que son delincuentes y tienen que pagar por lo que hacen. Entonces, dejemos de mirar para afuera, preocupémonos de lo que está pasando dentro primero, ordenemos la casa y después miramos hacia afuera y que nos sigan mirando bien. Ahí está el mensaje de Carlos, además un hombre que viene desde adentro de la institución, que conoce muy bien cómo está funcionando todo y que está trabajando para que todo esto pueda tener una mejor investigación y un mejor pasar. Cuando hablamos al principio del programa, yo les decía, y al principio de la temporada, que nosotros queremos conectarnos con historias. Muchas personas sienten que la prensa es un campo vital al momento de poder encontrar, al momento de poder encaminar justamente una investigación. Vamos a conversar en esta jornada con Teresa Rojas, vía Zoom, que vamos a ver si ya está conectada. Teresa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a ustedes. Muy agradecidos de contar con tu presencia hoy día, Teresa Rojas, porque queremos revisar, Salfate, el caso de su hermano, de Lisandro Rojas, un hombre de 53 años que en abril del año 2019, se van a cumplir ya 2 años, desapareció en pleno desierto. Una investigación incansable de parte de toda la familia, pero que lamentablemente ellos sienten, Salfate, que no han contado con el compromiso real de parte de las autoridades. De hecho, a poco menos de cumplirse 2 años, la investigación se estaría cerrando ahora. Absolutamente. ¿Cómo estás, Teresa? Te saluda Juan Andrés Salfate acá. Primero que nada, te mando un abrazo por tratar de subsistir frente a esta problemática en donde tú claramente sientes y nosotros acompañamos en ese dolor de que no ha habido justicia para tu hermano. Asimismo, muchas gracias por la confianza de entregarnos tu testimonio en este espacio que hemos creado con la sencilla razón de ofrecer una ayuda y de poder abrir causas que al parecer el sistema decide simplemente desechar. Oriundo de Tocopilla, tu hermano desapareció, como bien decía Michael, en el año 2019. Tu hermano, hasta lo que tengo entendido, estaba luchando constantemente en una batalla producto de una adicción con el alcohol. Tengo que hacerte esta pregunta de inmediato, Teresa, y es que si es que ese dato ha puesto alguna tela de prejuicio para que ciertas investigaciones no se hagan competentemente porque quieren desechar la desaparición de tu hermano simplemente adjudicando que o él se le buscó o que es propio de personas que tienen problemas con alcoholismo o algo así. Sí, buenas noches, Juan Andrés, un gusto poder estar acá. Muchas gracias. Exactamente, es una manera de discriminar a las personas que tienen problemas de adicción. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, a mí se me ha dicho que él podría haber estado en un síndrome de abstinencia. Eso le provocó un tipo de esquizofrenia y que mi hermano se fue y que no sabe cómo se llama ni dónde vive y es por eso que no ha vuelto. Y no se ha hecho, por ejemplo, se ha buscado a mi hermano con personas en situaciones de calle que tienen los mismos problemas de adicción, pero mi hermano desapareció en el desierto, entonces es imposible que una persona lo haya visto con problemas de adicciones. Obviamente la PDI le muestra las fotos y las personas alucinan que estuvieron con mi hermano, pero cuando ellos están sin estar bajo los efectos del alcohol, ellos han confirmado que no han visto a mi hermano, que nunca estuvieron con ellos, sino que fue producto de lo que la PDI le ha indicado a ellos. Claro, como de repente pero sí, claramente hay una discriminación en cuanto a las personas que tienen problemas de adicción, problemas en situación de calle, problemas de pobreza. Hay una gran discriminación en cuanto a eso. Hola Teresa, Carlos Gutiérrez habla por acá, qué gusto saludarte nuevamente. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta porque me llama profundamente la atención lo que tú estás mencionando ahora, lo hemos conversado antes por teléfono también, pero ¿quién fue la persona que diagnosticó que tu hermano tenía esquizofrenia por este síndrome de abstinencia? ¿Te lo dijo la PDI? La PDI.
un psiquiatra de la PDI? ¿Alguien, un médico? Te escuchamos. No hay ningún médico que haya suscrito, haya diagnosticado que mi hermano sufre de esquizofrenia. O sea, esto fue algo que se empezó a correr la voz en Tocopilla y lo dieron por esquizofrénico y que se había ido del lugar. Y la PDI un día me mencionó eso, me dijo que mi hermano había salido de ese lugar, dijo, le dio una crisis de esquizofrenia y se fue. O sea, ellos asumen... yo he visto muchos casos que también se le ha diagnosticado por parte de las policías una esquizofrenia a las personas, por lo general personas con adicciones y situación de calle. Pero básicamente nadie lo diagnosticó, es algo que ellos asumen, que fue así y por eso básicamente no te están ayudando. Es demasiado taxativo un diagnóstico de esa manera, o sea, una esquizofrenia es algo muy grave, ¿no? De repente cuando las mujeres desaparecen y salió a pasear, debe andar con alguien, estamos viendo también un tipo de discriminación aquí que es como muy simplista. Teresa, podemos, antes de empezar a hacer justamente los análisis y entender cómo las fuerzas policiales no te han ayudado, no han estado contigo ni con tu familia, retroceder a ese día de abril del 2019, entender ese minuto de la desaparición, cómo es que desaparece tu hermano para que toda la gente pueda ir entendiendo el caso. Bueno, mi hermano, él vivía en la ciudad de Tocopilla, él tenía un amigo, el cual trabajaba en el sector de La Pampa haciendo plataformas mineras para que los geólogos después estudiaran el terreno. Según lo que relata este amigo de mi hermano, dice que mi hermano fue el día 2 y 3 de abril a solicitarle que si podía acompañarlo a este lugar en el desierto porque quería salir de Tocopilla para desintoxicarse de cierta manera, porque había encontrado un trabajo en una minera. Este amigo dice que llevó a mi hermano el día 2 y el 3 de abril al sector, y mi hermano durmió todo el día dentro de la camioneta. Y el día 3 de abril, a eso de las 6 de la tarde, él estaba trabajando a unos 500 metros del sector donde quedaba la camioneta estacionada. Dice que dejó de trabajar y se dirigió a la camioneta y mi hermano ya no estaba. Según lo que él relata, que lo buscó alrededor de 1 hora y tuvo que irse a Tocopilla porque es un lugar de muy difícil acceso, entonces tienen que salir cuando hay luz de día del sector. Entonces él se dirigió a Tocopilla, no dio aviso de la desaparición de mi hermano y al otro día volvió a trabajar al mismo lugar. Dice que buscó a mi hermano otro momento, siguió trabajando y el día 4 de abril llegó a Tocopilla y se dirigió a la comisaría a poner una denuncia por presunta desgracia. A lo que el carabinero le dijo que no la pusiera porque había visto a mi hermano el día 4 de abril en Tocopilla. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Y de ahí es todo confuso, porque yo estudiando la carpeta investigativa, el carabinero declara que vio a mi hermano, pero el día 8 de abril. Porque fue el 8 de abril que recién esta persona se acercó no a poner una presunta desgracia, sino que a consultar si mi hermano estaba detenido. O sea que pasaron del día 3 de abril al día 8, él recién dio aviso de que mi hermano estaba desaparecido. Teresa. Monte, por favor. Hola Teresa, habla Montserrat. Bueno, ahí estamos. Te saludo, gracias por estar con nosotros. Tengo una duda. Cuando sucede esto el día 4 de abril, cuando el amigo se da cuenta que tu hermano ya no estaba en la camioneta, en ese lugar, ¿ese amigo en ningún momento tomó contacto con ustedes como familia? ¿O sí les avisó sobre esta situación? Nada, no tomó contacto con nadie, no le avisó a nadie, solamente a su esposa, a su hijo, le comentó de que mi hermano se había extraviado en el lugar. Él dijo que mi hermano había dormido los 2 días dentro de la camioneta, pero mi hermano estaba con un insomnio severo. Incluso hay un informe médico que dice que el día de su desaparición, él había consultado en la madrugada sobre un insomnio severo y lo habían derivado a un psiquiatra para que lo evaluara.
Así que es imposible que mi hermano haya dormido los 2 días en la camioneta. Oye, Teresa, perdón, pero acá hay algo, es que la pregunta que hizo Monti es clave y aquí hay que seguir sumando antecedentes. Primero que nada tenemos que aclarar lo siguiente. Lisandro, persona oriunda de Tocopilla, 53 años, conoce perfectamente el lugar y sabe qué se puede y no se puede hacer, como por ejemplo salir a caminar por el desierto en la noche. Tengas o no síndrome de abstinencia, lo que sea, sabes que tu vida está claramente en peligro y que tampoco, digamos, puedes caminar muchas horas antes que te venga, por ejemplo, quizá una hipotermia. Punto 1. Segundo, si el amigo de él, el amigo de Lisandro, está ayudándolo, o sea, están en un proceso donde él le ha pedido, según su relato, que está en un proceso de desintoxicación, así que apártame de todo lo que me pueda sugerir algún tipo de consumo. Entonces, saben que están en una situación de vínculo muy especial de ayuda. Y si alguien así se te pierde, tú estás ayudando a alguien y se te pierde, y yo espero una cantidad de días tremendo para hacer una denuncia que ni siquiera es tal, y que más encima el carabinero parece colaborar con esta situación y le dice, como ya lo vi, todavía vamos a dejar esto pendiente. A mí me parece que la explicación o dónde debiera estar dirigida la investigación es precisamente, y sin acusar a nadie, en el amigo de tu hermano. ¿Y qué vínculo tiene con este policía al parecer? Porque se coreografió de esto de una manera muy impecable. Sí. Mira, por ejemplo, esta persona, este amigo, él declara que mi hermano iba muy delicado de salud, ya que mi hermano tiene úlcera en el esófago, claro. Así que todo lo que él comía, él lo devolvía. Exacto. Y declara que mi hermano iba alucinando, que él hablaba solo, que iba desorientado. Cuando salieron de Tocopilla, entonces esa es una agravante, porque una persona lo llevas a pleno desierto, una persona que ya va desorientado, que ya va alucinando, que va con claros problemas médicos, y lo llevas y más encima lo dejas allá sin avisar a nadie. O sea, claro. Yo no estoy culpando, yo no lo culpo a él de que él le haya hecho algo, claro, pero sí él es responsable. Sabe que es responsable. Claro. Exactamente. Teresa, buenas noches. Te habla Alfredo Madrid. Mira, hay algo que me llama la atención, porque según lo que tenemos entendido, tu hermano le decían Coco y era bastante conocido no solamente en la zona de Tocopilla, sino que también en Mejillones. Cuando un policía es capaz de argumentar y decir que lo vio, perdóname, si lo vio un policía, lo debe haber visto muchísima más gente. ¿Han podido recabar información respecto a los días donde argumentan que lo vieron para ver si más personas lo vieron? Porque cuando tú eres conocido en un sector así, es difícil que no te vean más personas. Es como, oh, mira, allá va el Coco, qué buena, salúdalo, no sé. Y si lo vio, se le acerca y le avisa a la familia. Mira, pero ponte en el caso que no lo haga. Ok. ¿Ya? Más gente tendría que haberlo visto para poder confirmar lo que está diciendo la policía. ¿Pudieron hacer algún tipo de investigación así tú con tu familia, Teresa? Mire, en todo lo que es esta investigación yo he estado sola. Nosotros somos una familia muy grande, somos muchos hermanos. Pero a mí me ha tocado ver el tema de Lisandro sola. Yo le conversaba a Carlos que yo viajaba a Deo, viajaba a un lado, a otro, pegaba afiches, y la situación se fue volviendo cada vez más turbia, puedo decirlo así. Ya hay una persona que dice haber visto a mi hermano el día 12 y 13 de abril. Ya. Es la declaración que él da y que está en la carpeta investigativa, que es la persona que vende el diario en Tocopilla. Dice haberlo saludado y que mi hermano se subió a una camioneta. Eso es lo que él relata en la carpeta investigativa, pero cuando yo me acerqué a hablar con él, él me dice que él lo vio el día 2 y 3 de abril, que no fue el 11 y el 12. Perfecto. No, bueno. O sea, los días que no estaba desaparecido. Exacto. Porque él desaparece el 3 de abril. Ya, pero cuando alguien dice lo vi el 2, pero tipea, escribe el 12... Es a propósito. Perdóneme, eso a propósito. O sea, para algunos les sonará iguales, pero cuando yo hablo 2 y 3 de abril, ya 2 y 13 ya no se parece tanto. No, y además que no se puede caer en errores tan importantes, tan garrafales como cambiar la fecha de antes de la desaparición a después de la desaparición. Vamos
a seguir conversando justamente con Teresa en este caso, que es de Lisandro Rojas, un hombre de 53 años, donde artículos de prensa hay bien pocos en esta historia. Yo solo encontré uno que también lo destaca el libreto, que tiene que ver con el diario de Tocopilla, donde hablan como gran gracia que se utilizaron algunos drones para poder encontrar justamente a Lisandro. Carlos, tú tienes ahí en tu poder un mapa para explicarnos un poco el sector donde se pierde la huella, se pierde el rastro de Lisandro Rojas. Sí, mira, acá tenemos en la pantalla el mapa satelital de la zona. Y aquí podemos ver que aquí está Tocopilla y vemos que satelitalmente se ve que es absolutamente todo desierto, es un área totalmente desértica, y esta es la zona aproximadamente donde se pudo haber desaparecido. Entonces vemos que no es un trayecto muy largo, son aproximadamente 90 kilómetros, pero... Pleno desierto. Pero es pleno desierto, exactamente. Nadie va a caminar 90 kilómetros en desierto en horarios nocturnos. Pero él conocía, él es oriundo de allá, entonces eso es muy importante. Diferente si a cualquiera de nosotros nos lleva desde Santiago y nos deja allá, no vamos a saber qué hacer. Alguien que está en el desierto sabe y conoce perfectamente el lugar. Entonces a eso hay que sumarle también que pudo haber tenido un poco de altura la zona. Recordemos que es una zona que empieza el altiplano, entonces también poder generar otras cosas. ¿Qué es lo que me llama a mí profundamente la atención? Es todas estas cosas extrañas que no coinciden las fechas, que hay un carabinero que dice que lo vio. Exacto. Y el carabinero es un funcionario público. Entonces... Un paréntesis, cuando yo digo, lo vi el 2 de abril, ya, y el carabinero se equivocó y puso 12 de abril. Cuando él termina de tipear, te lo muestra. Lo tienes que leer para y te firmar. dice, ya, esto usted me dijo y aquí yo lo escribí, ¿está bien? Exacto. Sí, dice uno. Exactamente. Entonces, perdóname. Ahora, hay una cosa que mencionó Michael que tiene que ver con el dron. Que, a ver, este espacio, digámoslo, aquí nosotros no le estamos haciendo favor a ninguna institución, sino estamos tratando de ayudar a las personas. Y a veces se agradece, queridas instituciones, cuando hacen bien la pega, pero cuando no es así, acá vamos a estar nosotros. Se hablaba de un dron y que lo ponían en las noticias, ¿cierto? Los periódicos, a la mansa cosa. Teresa, por favor, explícanos. Tengo entendido de que los drones pareciera que fue para la pura pará nomás, porque creo que la investigación duró como 10 minutos y guardaron el dron, lo metieron en un maletín y para la casa. Sí, mira, Juan Andrés, el día que se hizo la búsqueda fueron 11 efectivos de la PDI. ¿Ya? Venía a Tocopilla un dron desde Calama que iba a hacer un sobrevuelo en el sector. En ese entonces yo acudí con una amiga de mi hermano y mi hermana, y estuvimos nosotros ahí presenciales. Nosotros en ese momento hicimos como un rastreo con el esposo de la amiga de mi hermano, ¿ya? Mientras la PDI caminaba por otro sector. Yo le pregunté varias veces al subcomisario que qué pasaba con el dron, porque se vio que el dron estaba arriba en el cerro, la camioneta del dron, pero después ya no la vimos. Y él me decía que había que esperar los resultados del dron. Nosotros esperamos hasta las 4:30 de la tarde y decidimos irnos porque nosotros no conocíamos el sector, entonces ya nos habíamos perdido, e incluso yendo detrás de la PDI nos perdimos y ellos no se devolvieron a buscarnos nada. Entonces decidimos irnos y cuando íbamos de vuelta a Tocopilla venía una camioneta y nos hizo cambio de luces. Nosotros nos detuvimos y era la camioneta del dron que recién a las 4:30 de la tarde venía de vuelta de Calama, porque habían ido a buscar unas piezas que se le habían quedado, aprovecharon de almorzar y recién a esa hora volvieron. Nosotros detrás de la camioneta, ellos instalaron el dron, hicieron como el tongo, por decirlo así, y nosotros nos fuimos, y cuando nosotros íbamos en el camino, ellos ya venían detrás de nosotros. Así que el dron, si es que voló el dron, no fue más de 10 minutos. A mí no me consta que el dron hizo un sobrevuelo en el lugar. Bueno. Tremendo. Bueno, seguimos conversando con Teresa, hermana de Lisandro Rojas, lamentablemente desaparecido hace casi ya 2 años en el sector de Tocopilla. Estamos analizando qué pudo haber llevado a esta desaparición, cómo se ha llevado la investigación, cuáles son las pericias que se hicieron, qué falta por hacer, en qué va este caso. Todas esas preguntas las tratamos de analizar y responder junto a Teresa, hermana de Lisandro Rojas. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso en este martes de Alerta AS.
Ya estamos de regreso en este martes de Alerta AS, justamente revisando el caso de Lisandro Rojas. Nos encontramos en un contacto vía Zoom con su hermana Teresa Rojas. Estamos analizando este caso, pero también, Carlos, tratando de entender los vacíos que existen en la investigación, que de verdad es como, mejor me paro, me voy y cierro por fuera. Yo no sé si tú nos puedes orientar, porque ya Teresa nos hablaba de esta investigación, entre comillas, gracias al dron, que fueron no más de 10 minutos. ¿Cómo habría sido la forma correcta de utilizar un dron? No para la foto del diario de ahí de Tocopilla para decir estamos haciendo el trabajo, la correcta para poder buscar información. ¿Nos puedes mostrar eso en el mapa? Y de pasadita, si nos puedes contar qué es lo que tiene que hacer Teresa cuando se entera de estas falsedades en la investigación, como el caso de cambiar la fecha de los días en los testimonios de los testigos. Sí, no son detalles menores, exactamente. De hecho, son irregularidades. Entonces, estas irregularidades ella debe denunciarlas, o lo que está haciendo ahora, haciéndolas públicas para que las autoridades investiguen. Porque eso es lo que pasa, la gente se siente desamparada. Ya está con un problema de alguien desaparecido. Y a eso hay que sumarle a alguien que va a lucirse con algo y entorpece el trabajo, cambian fechas, y esto no fue hace 10 años atrás, sino que fue hace 2 años atrás. ¿Y a quién se le el año 2019. Es que ¿quiénes son los investigadores y quién es el responsable de la investigación? Es el Ministerio Público. Pero también tienen que dar a conocer estas cosas. Esto no puede seguir pasando. Y lamentablemente lo vimos la semana pasada con don Ruperto, ahora lo estamos viendo con Teresa, que es un patrón que se va repitiendo. Da lo mismo el color de la policía, da lo mismo la fiscalía. Son hechos que lamentablemente están enquistados y no van cambiando. Entonces ya vimos que en el mapa aquí, volvemos esta es la zona de Tocopilla. Sí, exacto. Este es el camino completo, María Elena, y si vemos, los detectives llegaron hasta Calama, venían desde Calama. Este es el camino completo. Y como ven, es casi una línea recta entre los dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que debería haber hecho el dron? Obviamente, de acuerdo a las capacidades que el dron tiene, y si no las tiene, se consiguen uno mejor o no ofrezcan algo que no pueden hacer. Si eso es lo primordial. Exacto. Entonces, lo que deben hacer es ir a la zona, que es aproximadamente en este lugar donde se extravió o desaparece Lisandro, y ahí es generar una fotografía aérea, porque para eso sirven los drones. Me imagino que ese es el tipo de dron que ellos tenían, que es obtener una fotografía aérea. Si es que tenían algún tipo de cámara térmica, como lo vimos en el caso de Tomás, también haberlo utilizado. Eso se utiliza rápidamente para saber también si hay alguna persona, algún cuerpo en esa zona. El problema, perdón, del dron en particular es que si yo lo ocupo mal, que en este caso fue casi no ocuparlo, pero sí saco una conclusión. Oye, llevamos drones y no vimos nada, la conclusión es no está ahí. Exacto. Pero si lo ocupo mal es terrible, porque es como que no lo hubiera hecho. Entonces puede que esté ahí, por ejemplo, pero como el dron no vio nada, claro, pues si yo lo levanto y lo devuelvo, ni siquiera lo muevo. ¿Sí? O sea, si es que lo saben, es grave. Pero, no, sí, perdón, te sumo un detalle. Lo que dijo Teresa, una zona de muy difícil acceso, por lo cual el uso del dron es clave para saber si realmente se perdió ahí. ¿Cachai? O sea, es vital. Es vital para poder encontrar algo, por último una pista, ¿no? Entonces, si estamos en una zona de difícil acceso, vamos a cambiar esto. Si estamos en una zona de difícil acceso, ¿qué hay que hacer? Hay que cuadricular, imaginándonos que esta fuera la zona. Ya. Y el dron debería haber volado en toda la en línea recta, en toda la zona, y después hacia el otro lado para hacer grillas completas y haber observado detalladamente. Obviamente esto va en otros las dimensiones son diferentes, pero eso es lo que debería haber hecho el dron. Que lo hablamos la semana pasada, lo hablamos en el caso del pequeño Tomás también. Exactamente. Que justamente con esas fotos satelitales se hicieron esas grillas que en este caso al parecer no se cumplió. Y además, si sumamos a ello, el camino, vamos a cambiar el color, el camino desde Tocopilla hacia Calama, que son la línea recta, o un poco la ruta 5 Sur, que son los caminos pavimentados y los caminos más conocidos y más transitados, el dron debería haber volado en toda esta zona también. Vamos a cambiar otro color. Ahora está claro que toda si esta zona no se adentró en el desierto, es un hombre que conoce el terreno y sabe lo que eso conlleva, y lo único que queda
como posibilidad que tampoco iba a Calama, imagínate la distancia. No. Él se devolvía a Tocopilla, ¿qué más iba a hacer? O sea, exactamente. Caminar hacia otra parte era un suicidio. No es una persona que no conociera, entonces el dron tiene que haber hecho el camino completo, el camino en la ruta 5 y obviamente el lugar donde él desaparece. Entonces, eso es lo mínimo que tenían que haber hecho el dron. ¿Qué otra pericia tenían que haber hecho? Periodizar la camioneta de este amigo o testigo clave para saber si realmente no hay nada más o no ocurrió nada más sobre esa camioneta. Sí, yo le quería preguntar justamente eso a Teresa. Volvemos contigo, Teresa, en la pantalla. ¿Qué otras pericias se hicieron en relación a la búsqueda de tu hermano? Por ejemplo, tu hermano ese día, ¿tú sabes si llevaba su teléfono celular? ¿Se registró su teléfono móvil efectivamente? ¿Qué otras diligencias se hicieron en torno a su búsqueda? Mire, él no manejaba teléfono celular. Ya, él nunca tuvo celular, nada. Por ejemplo, a mí la esposa del amigo me entregó unas prendas de vestir de mi hermano, que supuestamente mi hermano dormía dentro de un auto que estaba fuera de la casa de ellos. Entonces mi hermano no llegó por casualidad a la casa de ellos, porque él dormía dentro del auto. Pero nada más de eso. Las diligencias que se hicieron por parte de PDI solamente fueron empadronamiento. La búsqueda que se hizo en el sector con PDI, y en agosto se hizo una búsqueda con unas ONG que yo contacté. ¿Que tú contactaste? En ese entonces, sí, yo contacté. Mira. Incluso yo me encargué porque el alcalde hizo una reunión de emergencia donde se iba a prestar ayuda a las ONGs que iban a ir para el alojamiento y todo. Un día antes de la búsqueda no había nada. No había nada, yo tuve que conseguirme en almacenes, en hostería, todo lo que era alimentación. Tuve que ir a hablar a la gobernación para que nos facilitaran un dron para ese día de la búsqueda, porque estaba todo muy encima. Yo no tuve apoyo de la fiscalía en cuanto a la búsqueda, o sea, yo tuve que dar las ONGs que iban a participar. No tuvimos ningún apoyo aparte de fiscalía. Es más, yo creo que el fiscal hasta el momento ni siquiera ha leído la carpeta investigativa, porque en mayo se solicitó una triangulación de antena al teléfono del amigo de mi hermano, una encriptación para saber si realmente el lugar donde estábamos yendo a buscarlo era el lugar correcto, y hasta el día de hoy no está esa triangulación de antena. Teresa, entonces, dale, Mike, no, sí, muy breve. Por lo que tú nos dices, entendemos que no se hizo pericia a la camioneta en la que se trasladaba el amigo de tu hermano. Ya, eso es, perdóname, yo no soy ningún experto, pero en la negligencia, ¿no? Parte de ahí, ¿o no? Es que perdóname, no solamente eso. Por lo que dice Teresa, y la pregunta va hacia allá, dicen que lo vieron, anota mal la fecha. El amigo que le pierde el rastro lo busca un rato en un lugar difícil, pero se va. Y no le avisa a nadie. Sabiendo su condición. Sabiendo su condición. Llevan un dron y no se puede usar. La fiscalía se ausenta cuando la ONG va a tratar de buscar en la búsqueda. No revisan la camioneta. No revisan la camioneta. Perdón, pareciera que tienes todo en contra, pero ¿por qué? Porque cuando tienes todo en contra se está tratando de encubrir a alguien. ¿A quién y por qué? Ajá. Sí, porque por ejemplo la persona que dice que vio a mi hermano, el caballero del diario, dice que lo vieron en la farmacia, en la esquina de la farmacia Cruz Verde. Ya. Y esta queda al frente de la comisaría. La farmacia Cruz Verde y la comisaría tienen cámara. Y hicieron levantamientos de cámara para ver qué día realmente mi hermano había estado en ese lugar. No se hizo nada, no se ha hecho, solamente empadronamiento. ¿Cómo se llama el fiscal, Teresa? Teresa, ¿tú sabes? Andrés Godoy. ¿Perdón? Andrés Godoy se llama el fiscal ¿Y de Tocopilla. tú te has entrevistado con él? Yo me entrevisté una vez y le pregunté sobre la triangulación de antena. Él tenía la carpeta investigativa sobre su escritorio y me dijo, no tenía idea, voy a revisar. Y me dijo, y acá está, dijo, la voy a mandar, dijo, para que la haga. Ya habían pasado meses. De ahí no me he vuelto a entrevistar con él. Yo le mando correo solicitándole la diligencia. Él me dijo que la diligencia ya estaba hecha, que estaba dentro de la carpeta investigativa. Me manda la carpeta investigativa, pero no sale por ninguna parte la triangulación. Y ahora ya no me contesta correo, no me contesta nada de nada. Incluso le he mandado correo a la Fiscalía Regional
y tampoco me ha contestado la Fiscalía Regional. Nada, si no hay nada. Ahora tengo cero contacto con el fiscal Andrés Godoy. Qué terrible. Teresa, escúchame bien. ¿Qué hay de cierto que oficialmente, de todas estas personas que tú has mencionado, este caso estaría cerrado? ¿Qué hay de cierto, Teresa, de que hay algo, una arista investigativa que nadie ha hecho y de la cual tú tienes sospechas? Todas estas respuestas sin falta, y desde ya el llamado de cualquier persona que sepa algo por miedo, por conveniencia, que se decida hablar, entregaremos los antecedentes de cómo comunicarse con nosotros y resolver esto de una vez por todas. Todo esto a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya. Contacto con Teresa Rojas. Ella es la hermana de Lisandro Rojas, un hombre de 53 años que desapareció en el norte de nuestro país hace ya casi 2 años. Dos preguntas. ¿Es verdad que oficialmente este caso estaría cerrado? Hasta lo que yo entiendo es ilegal, dado el tiempo que ha transcurrido. Y segundo, esto es un poco más delicado, ¿no? Pero si tú piensas que aquí ocurrió algo más o menos que tu intuición te dice, pero que nunca eso se ha investigado. Solamente quiero, muy en opinión personal, no de este canal ni programa, decir que a mí me llama la atención que el amigo se dio la tremenda lata y esfuerzo de ayudar a Lisandro en condiciones muy extrañas, pero no se tomó la molestia en avisar cuando desapareció. Lo dejo ahí nomás. Teresa, por favor. Bueno, mira, sí, yo en noviembre más o menos mandé una carta a la Fiscalía y ahí me encontré con la sorpresa de que la causa estaba cerrada, porque ya se habían realizado todas las diligencias necesarias y no se había podido dar con el paradero de mi hermano. Ahí recién me enteré, a mi Fiscalía no me avisó ni nada. O sea, hasta el momento no he tenido ninguna respuesta de Fiscalía, nada. Parece un chiste el trabajo de la Fiscalía en este caso, perdón. Sí, pero es... O sea, te dicen que hicieron todas las diligencias necesarias y no hicieron las básicas. Que a uno se le ocurren con ¿cuánto? Un año conversando con... Entre eso avisarle a la familia. Con Carlos Gutiérrez. O sea, de partida a avisarle a la familia. O sea, Teresa, hoy día... Tu relación, y acá como programa no estamos culpando a nadie, solamente queremos sacar a algunos trapitos y poder entender. Hoy día tu relación con el supuesto amigo de tu hermano, el señor Lisandro Rojas, ¿conversan seguido? ¿Él está pendiente del caso? ¿Te llama para saber si lo encontraron, si hay alguna nueva pista? ¿Hay una comunicación entre ustedes? Como amigo. Como amigo, claro. No. Yo solamente hablé una vez con él, que fue cuando se hizo la primera búsqueda. El día anterior hablé con él y él me contó, entre comillas, lo que había pasado con mi hermano. Yo incluso en ese entonces yo le consulté qué ropa llevaba mi hermano. Me dijo que no se acordaba, pero que él le había regalado una ropa. 6 meses después se acordó qué ropa llevaba y indicó que le había pasado unas pantuflas a mi hermano para que anduviera en el sector que es un sector con mucha tierra, con mucha piedra, y él asegura que le dio unas pantuflas a mi hermano para llevarlo al sector. Esa fue la única vez que yo he conversado con él. La esposa sí me habla. Ella me indicó hace muy poco que estuviera tranquila, que mi hermano lo habían visto en Lebu, que se había ido con un barco albacorero y estaba allá pescando albacora en Lebu. La foto entonces la mano. Claro. Perdón, ¿ya hay alguna prueba? O sea, él se levantó de la camioneta, se caminó, agarró un barco y el Lebu. Claro. Sí, perdón. De pantufla. Entonces, por ejemplo, ella la otra vez igual me dijo que estaba en Santiago con mi otro hermano, que también nunca fue. Me dijo que había ido a Calama a pegar afiches porque ellos no sabían que yo era la hermana de Lisandro, porque en realidad con Lisandro siempre tuvimos una relación de mucho apego, pero él no me presentaba con otras personas porque él decía que él tenía que cuidarme mucho a mí. Entonces ella me decía a mí que había ido a Calama a pegar afiches. Yo le dije que en qué partes de Calama había pegado afiche, porque yo era de Calama y yo no había visto ningún afiche de mi hermano.
Ya. Y me dijo que yo no conozco Calama, pero los pegué por ahí. Y yo les dije, ¿te quedó alguno? Y me dice que los que me quedaron los tiré al aire, dijo, por si alguien los recoge. Yo acá en Calama, yo recorría todo Calama y nunca vi una afiche de mi hermano. Oh, bueno. Incluso en Tocopilla, yo pegué más de 200 afiches en Tocopilla. Y a la semana cuando yo volví no había ningún afiche de mi hermano en los lugares que yo había pegado. Nada. Más de 200 afiches y no quedó nada en Tocopilla de los afiches. Teresa, te queremos agradecer por este contacto, agradecer por confiar en Así Somos. A vuelo de pájaro podríamos entender que estás luchando con algo mucho más grande, pero nosotros como medio de comunicación te queremos prestar justamente la ayuda. Si tú en tu casa tienes algún tipo de pista del paradero de Lisandro, de qué es lo que pasa con él, quieres aportar tu dato de forma anónima, nos puedes escribir asisomos@lared.cl. De la misma forma, si quieres que tomemos tu caso y lo visibilicemos. Teresa, un abrazo enorme a la distancia y cuenta con nosotros como programa para encontrar la verdad en el caso de tu hermano. Un beso, Teresa. Muchas gracias de verdad por la confianza. Oportunidad y nada, pues un abrazo grande y eternamente agradecida por haberme dado la oportunidad de haber podido presentar el caso de mi hermano y ojalá que pronto tengamos noticias de él. Así es. Estaremos atentos, Teresa. Muchas gracias. Carlos, como siempre, gracias por guiarnos en estas alertas AS. Grande man. Está todo mal al parecer. Salfate, Monty, Lama, nos reencontramos mañana a las 12:30 horas. Muchas gracias a ustedes en su casa por su sintonía. Nos vemos mañana. Chao, chao.